Hola, bueno, estamos de nuevo con esta canción. Hoy se podría haber venido a nacer. Hoy se podría haber puesto también otra canción, pero la dejamos para otro momento. Hoy tenemos para mí una linda cosa, porque es el reviver un poco todo lo que fue una juventud, todo lo que fue un cambiamiento. Para mí, el, el- el hecho de haber pasado de estar en Gales, en un país anglosajón, y pasar a un lugar como Italia, totalmente latino, con su cultura, con su idioma, que muchas veces viene un poco así, digamos, desconsiderado, ¿no? Por mucha gente no le da mucha importancia, pero pensar que es la base latina del Petrarca, de, de lo que es Florencia, lo que es Reggio Emilia, que es la Toscana, todo el origen de esta lengua que es realmente preciosa. Bueno, y hoy vamos a tratar un poquito de analizar esto, la influencia que tiene este deporte, el rugby, con respecto a la lengua italiana, porque tenemos un lugar donde es el lugar de la capital de la provincia de la inmigración, que es Berisso. Bueno, y esto vamos a tratar de interpretarlo. O sea, en el sentido de que nosotros tenemos un lugar que era Buenos Aires, en donde la mayoría de los inmigrados quedaban ahí hasta en 1869, donde vino toda la epidemia de la peste, la fiebre amarilla, murió muchísima gente en Buenos Aires. Entonces había una familia que venía de Génova, la familia Berisso, que era de un rango elevado de la aristocracia de Génova. Pero ellos habían nacido en un lugar donde se llamaba La Baña. Les cuento todo esto porque en ese momento esta gente tenía lo que eran los famosos saladillos, y en donde trabajaban en la exportación de la carne, la exportación del cuero hacia Europa. Estamos hablando de las fines del 800, chicos, ¿eh? O sea, para darse más o menos una cuenta así de Berisso, la influencia que tenía. Y con lo que había pasado la fiebre amarilla, se trasladaron todos a la Ensenada de Barragán. Y en la Ensenada de Barragán, entre Ensenada y Berisso, lo que hoy es actualmente Berisso, bueno, se desarrolló este saladillo que después este, toda la gente venía a este lugar porque era una fuente de trabajo, y en donde este, se podían generar sus casas, etcétera, etcétera. Acá hay muchísimas cosas, muchísimas anécdotas. Yo estoy un poco así estudiando, estoy mirando a ver si Patricia se está conectando, pero lo voy a seguir contando, porque realmente es muy interesante. Cuando uno va a buscarse la historia de estos lugares, se da cuenta que todo lo que pasó, ¿no? Bueno, una de las lindas cosas que estuve leyendo, que estuve hablando el otro día, era que esta familia de Berisso, que había nacido en La Baña, y La Baña es un lugar cerca de Génova, siempre en la Liguria, en donde se extrae lo que es la ardesia. La ardesia son tablas tipo lajas, para decir que se traían en Argentina para hacer los techos de los edificios, sobre todo en la ciudad de La Plata. Miren ustedes qué clase de combinación. Generando que este, ¿qué tiene que ver Ardella, Génova, Berisso con todos nosotros? Bueno, acá está Patricia. Hola Patricia, buenos días. Hola, Buenos días. María. Buenos días. Estoy acá que les comento a la gente que hay bastantes chicos del club universitario, sobre todo, y hasta algunos de Italia. Comenzando un poco la relación esta que la estoy de entre Berisso, Génova, la Liguria, Ardessia, la Baña, la ciudad, y un poco todo esto, y la pregunta que viene, así
la estoy comentando. ¿Qué tiene que ver Génova con todos nosotros? Bueno, lo que sucede es que Génova es uno de los lugares, uno de los puertos de esos años, en donde llegaban las naves inglesas. Y las naves inglesas en el puerto, ¿qué cosas hacían en las barrancas del puerto de Génova? Jugaban al fútbol o jugaban al rugby. Mira vos, el origen y cómo el deporte a través de los años hace que coincide que Berizzo, hoy Juan Sebastián, que era el fundador, y se declara lo escribí porque me resultó que quería preguntar justamente a vos esto. El 24 de septiembre es el Día del Inmigrante, ¿no es Sí, cierto? Se festeja el Día del Inmigrante. Bueno, el sí, 24 de septiembre también es uno de las fechas más importantes en cuanto a la llegada de muchísimos inmigrantes en Berisso, en tantas colonias, ¿no es cierto? Vos sí, acá sí. sabés más Déjame que yo. ponerle también una mirada también regional, porque, bueno, Berisso es la capital del inmigrante y además, en el caso de La Plata desde el año 2016 es capital provincial del inmigrante italiano en particular, ¿no? Digamos, Berisso toma toda la gama de inmigrantes que llegaron a nuestro país, que eso es una muestra de todas las asociaciones que tiene, de todas las nacionalidades que recibió Berisso, y La Plata puso como la mirada en algo que tiene que ver con su origen, con su construcción, que es el inmigrante italiano, ¿no? Claro, En los primeros censos que se hacen en la ciudad, casi la mitad de la población eran italianos. En general eran hombres que eran quienes habían venido a trabajar en la construcción de la ciudad. exactamente. Claro, no solamente como mano de obra, sino también que algunos de los edificios más importantes de la ciudad, el proyecto pertenece también a italianos, ¿no? Pero por eso digo, tenemos que pensar, por un lado, la gran cantidad de mano de obra que llegó y además el aporte técnico y profesional de otro grupo de italianos que contribuyeron con sus proyectos a la construcción de edificios que son emblemáticos de la ciudad. Exactamente. Esto coincide también con la construcción del puerto de La Plata, Cierto. porque la mayoría de los inmigrantes con volumen, digamos, fueron del este, había hasta sirianos, polacos, albaneses, armenos, impresionante la cantidad de gente que llegó entre 1800, la fin del 800 y hasta 1930, que Sí. llegaron también los frigoríferos, Armour y Swift, Mm. también, y después había uno alemán, me acuerdo. Aparte mi papá me contaba todo esto, porque él trabajaba en el Armour en esos años, así que este, lo que yo te quería así un poquito de resaltar es el hecho de que esta fiesta del inmigrante, vamos un poco más a la actualidad, porque si no la gente dice me está contando siempre de historia, pero las raíces de una nación o de una joven como era en esos años, como es La Plata o Berisso, pienso que involucra un poco todas estas, ¿cómo se dice?, colectividades que todavía hoy existen, porque todavía están. Claro, lo que pasa que, bueno, que esas raíces, esa historia explican la italianidad fuerte que hay en toda la región, a través Claro, de distintas instituciones educativas, las escuelas, los círculos, las asociaciones, el hospital italiano, claro, te iba a tantas decir esto. instituciones que activas, muy activas
en la actualidad, pero que bueno, que tienen sus raíces en esa historia, ¿no? Tanto de Berisso como de Ensenada y La Plata, ¿no? Por eso el tema de ponerle una mirada regional, porque tiene que ver con fenómenos, movimientos que se produjeron en toda la región. Y bueno, eso explica, digamos, eso es la raíz, toda esta parte histórica que uno está contando de la actualidad, de la italianidad en Berisso y en La Plata. Claro. Una curiosidad mía. Creo que nunca lo charlamos esto, porque en definitiva nunca lo charlamos. Para la gente que nos está escuchando, nosotros somos amigos de muchísimos años. Pero No creo que digas nunca te... cuántos. No lo digo. No, no. Pero decime una cosa, porque en esos años, cuando nosotros éramos jóvenes o chiquitos o en la preadolescencia, que Más será la jóvenes, mayoría, ¿eh? más jóvenes. Más jóvenes, justo, muy buena acotación. Nosotros siempre, viste, en esos años se hablaba o se estudiaba, si uno tenía que estudiar algo, estudiaba o se dirigía hacia el inglés. Raramente había otra lengua. ¿Podés decirme así cómo o motivada por qué te fuiste a una lengua italiana con todas sus valencias? Porque yo justamente antes lo estaba diciendo, o sea, hablar del Petrarca o hablar un buen italiano en Toscana o en Emilia, en el centro de Italia, con todo, o sea, la lengua italiana tiene un desarrollo, una Sí, cosa que muchas veces, motivada, motivada por una parte, por raíces familiares que se presentaban como en en el relato familiar se presentaban como muy lejanas. Así que por un lado fue esa búsqueda que tiene que ver también con una pasión personal que tiene que ver con la historia, con la historia básicamente. Y bueno, la historia familiar es la primera historia con la que tenemos contacto. Y por otro lado, porque bueno, en mi formación como arquitecta siempre admiré la arquitectura romana, sí, romana en el sentido clásico, no solo de la ciudad de sí, Roma, sí. y Ujú. después italiana, ya pensando en arquitectos contemporáneos, y eso, bueno, me hizo que uno que fuera armando como una especie de biblioteca que estaba toda en italiano. Entonces, hubo como dos razones de empezar a estudiar la lengua. Y después, bueno, ahí se mete un poco mi pasión por el patrimonio, mi placer por la docencia, y bueno, se fueron como fusionando un montón de cosas y que bueno, que produjeron la realidad de hoy. Claro, exactamente. Que Sí, realmente pienso que tienen tenés una gran responsabilidad porque hacer la divulgación de la de la lengua italiana, sé común que el consulado a esto se tiene mucho, por y las sí, conocimientos sí, que tengo, a esto se tiene muchísimo en la divulgación y de que la gente se asocie, se acomune en localidades como ahí que es acá en La Plata, y también me comentaste, porque yo no lo sabía, que en Berisso también hay un... sí. La Dante tiene varias sedes. Una de las sedes es Berisso. En la Sociedad Italiana de Berisso funciona una subsede de la Dante Alighieri del Comitato de La Plata. Que bueno, desde hace unos años hemos tenido una política institucional que tiene que ver con una expansión territorial, digamos, y bueno, actualmente tenemos subsedes en Berisso, en Citibel, en Olmos y en Bransen. Esa es No, la última subsede este,
abierta, digamos. Claro, y abarca Este, un buen territorio, y ¿eh? tiene que ver, sí, sí, y además tiene que ver, bueno, este año por la situación de pandemia, también habíamos conveniado con el Círculo Calabrés para hacer cursos en el Círculo Calabrés, llevar a los círculos, a estas asociaciones, a estos círculos que se mantienen tan vivos en nuestra sociedad, llevar los cursos de la Dante, que es Claro. llevar la cultura, la lengua y la cultura. Vos hablabas del inglés, y el inglés siempre está visto como y se estudia como una lengua instrumental, digamos, ¿no? Una lengua de estudio, una lengua de trabajo, sobre todo, Es lo de que te iba a decir. relaciones internacionales. Y el italiano es una lengua que, antes que nada, es portadora de cultura. Eso es lo que te iba a Eh, decir. sí, Italiano igual a arte, me es, pasó a es, mí por la cabeza. es ¿No? portadora de cultura, porque tampoco es solamente arte, ¿no? Sí, no, no, Eh, entiendo, sí, sí. aparece, sí, aparece la cocina, la Ah, me lo música, escribí, pues te voy ¿no? a preguntar Es de eso. decir, Sí, sí, cuántas palabras que usamos en el español, en distintas áreas de nuestra vida que tienen que ver con el italiano, como por ejemplo la cocina. exactamente. Y te quería comentar otra cosa un poco relacionado con lo que dijiste, como comentabas antes. ¿Por qué la gente estudia italiano? Ella hace una pregunta. Sí, ¿por qué la gente estudia italiano? También, como en mi caso personal, se fusionan un montón de motivos. Aparece siempre como germen inicial lo familiar, la raíz, Claro. pero después Italia es un lugar de muchas oportunidades, oportunidades de estudio, de trabajo, de investigación, aún sin estar en Italia, digamos, ¿no? A través ahora la globalización hace que uno puede estar en contacto con el mundo abriendo la computadora. Entonces, también se ha transformado en una lengua instrumental, también se ha transformado en una lengua de trabajo, de estudio, de investigación, que además se une a aquella primera motivación, a aquel primer pensamiento, digamos. Eso es Claro. un poco la realidad que tenemos en la Dante. Por eso tenemos un gran porcentaje de gente joven, ¿no es cierto?, que tiene esta motivación, que tiene hacer algún trabajo de Mm. investigación, Estamos un poco estudiar, con... trabajar. Sí, aparte, imitar el modo de actuar del italiano con respecto a su patrimonio, lo respetan muchísimo, en eso, eso es una característica de realmente, porque uno muchas veces no se da cuenta hasta que no compara, por decir, que es feo comparar, pero no compara, pero lamentablemente, viste, hay siempre una relación de vivencia, de vida de una parte a la otra. Y una de las cosas que noto es, en este momento, es el italiano respeta muchísimo, muchísimo más de lo que ellos mismos piensan, su cultura, sus raíces, sus monumentos, sus estradas, sus calles, todo. Hay no sé cómo decir, como sentirse apropiado Sí, un de tu sentido propio. tiene que ver con un sentido de identidad, Claro, ¿no? De encontrarse uno que pertenece a esa cultura, a esas exacto. cosas, a esas calles, a ese arte, Supongo. esos edificios. Sobre todo ahora, bueno, esperemos que nosotros podamos copiar algo como dice un amigo mío italiano, entrenador de que dice, si tenemos que copiar algo, copiemos bien y del mejor, ¿viste? Porque para copiarse, por lo menos Sí, ser un poco astutos, ¿no? Digamos.
una cosa que te quería decir, que vos me lo nombraste, y yo te lo tengo que decir, porque, viste, yo tuve la suerte de tener una abuela que cocinaba bien, una madre que cocinaba bien, me caso con alguien que cocina bien y la madre que cocina bien. Y todos de origen, un poco de origen genovés. Así que, viste, hay algunas cositas que, más allá del grandísimo acuario que hay en Génova, que es espectacular, quería poner una cosa, la alimentación en Génova y en algunas cosas me parece que también por acá vinieron, sobre todo a nivel de las pastas, a nivel de las pastas que me escribí la palabra porque es trier, que es de venir de trenete, es un tipo de pasta que es espectacular. Después también está el pesto. Ah, yo lo aprendí de una amiga de origen genovés. Por eso te lo... Exactamente, yo lo sé. Tengo una amiga, una muy amiga mía, de origen genovés, que me enseñó a hacer el pesto. No hace mucho, ¿eh? Y me sale Sí, bien. nosotros lo voy a comentar. Aparte puede estar la salsa de nueces también, que es muy rica. Me escribí otra cosa interesante que acá comemos poco nosotros, pero que es muy bueno, que es el bacalá. Por ejemplo, el bacalá y el estocafillo, que es otra cosa que... Esto, por ejemplo, lo comía, me lo hacía mi abuela, esto a veces. Después, bueno, después están las tripas, las tartas, los dulces. Hay una afinidad de cosas y que estos inmigrantes lo trajeron para acá. Porque hay algunas tartas, esas con verduras y huevo duro, esas tartas así altas, que son características de Génova. Yo me acuerdo que, por ejemplo, mi tía me las hacía cuando iba a la universidad, preparaba las tartas, las cortábamos y después, cuando veníamos, mientras que estudiábamos, comíamos eso por ejemplo, que es de origen genovés. Por Sí. eso te... Bueno, todo esto es para así acercar un poco a lo que es la capital del inmigrante. ¿Y qué influencia tiene en la sociedad? Porque hay polacos, por ejemplo, eh, hay otras colectividades en Berisso, pero la fiesta del inmigrante hay veces que viene personificada solamente, parece como con el italiano, porque la gente me habla de Italia. A veces yo no sé si es porque me hablan a mí, porque soy yo, o es porque la fiesta del Yo creo, inmigrante yo generalizar creo tiene que más fuerza el italiano. ¿Cómo? Un peso que se refiere a la cantidad, ¿no es cierto? Todos los que, un gran porcentaje de quienes habitamos en la región tenemos alguna abuela italiana. Claro. Entonces, no quisiera comparar las culturas, No, no, pero, no. pero digamos que hay un peso no referido a la cantidad. Entonces, eso ya tiene un peso. Y después yo quisiera resaltar este tema, ¿no? De tantas instituciones como la escuela italiana, las escuelas Viborgi, la Leonardo da Vinci, la Dante Alighieri, y tantas asociaciones y círculos que mantienen y se preocupan y trabajan por mantener viva la cultura italiana. Claro, por eso sí, la intención de la pregunta era qué influencia tiene esta fiesta del inmigrante, porque realmente pienso que hubo un acto también que estuve años atrás ahí en el pasaje de Ardo Rocha. En Italia para todo. Exactamente. Ese, por ejemplo, es una muy buena manifestación. Estaba de todo. Por Failap, que Failap, el presidente de Failap es de Berisso, es el presidente de la Sociedad Italiana de Berisso, el señor Daniel Gasparetti. La Failap durante varios años organizó ese evento, muchísima repercusión, muchísima visitado por tanta gente, y donde estuvimos presentes y estamos todas las instituciones que tienen que ver con la italianidad en la región.
Sí, infatti habían presentado, te lo digo porque fui a comer un prosciutto como el de Parma, que fue hecho en Argentina, prosciutto sería jamón, para que era muy bueno. Y después había otro que era un queso, que era el parmigiano, pero que parmigiano viene de Parma, pero no estaba hecho también en Argentina, con las dos modalidades. Estuve comiendo, Sí, porque me acerco a eso, porque sinceramente te lo digo, son las dos cosas esenciales que más extraño con respecto a Italia desde el punto de vista alimentario, porque el jamón y el queso de rallar, por así decir, es un espectáculo, una cosa sí. realmente muy buena. No es que no significa que acá no está, pero son distintos, no hay nada que hacer. Patricia, estamos llegando un poquito así a que se termina todo esto y me gustaría, viendo que esta territorialidad de la lengua italiana es muy interesante, no sé, un invito, te dejo un poco a vos, libre Sí, sobre todo para los jóvenes. Yo sé que después esto viene visto por ahí, por ejemplo, de los chicos de rugby de Berisso seguramente, porque se los dije a todos, miren, porque, o lo pueden escuchar después, porque después queda grabado esto. déjame contarte dos cosas. ¿Cómo? Déjame contarte dos cosas. Dale, dale, sí, sí, tienes todo. Em, por un lado, que la Dante, en algunos años atrás, tuvo convenios con los clubes de fútbol de la ciudad. Entonces venían los jugadores que tenían alguna expectativa de ir a jugar a Italia, venían a estudiar italiano a la Dante, como parte de su formación como jugadores. Ya sería buena idea. Así que Ujú. para aquellos chicos que tienen alguna expectativa de poder jugar fuera, que piensen que una opción es el italiano. Claro. Y después comentarte que, bueno, que la Dante Alighieri está organizada como en dos partes, una parte que tiene que ver con lo decisional, lo administrativo, eh, a través de una comisión cuya presidenta es la señora Karina Aimola, que a su vez es vicepresidenta de la FAILA, de esta Asociación de Federaciones Italianas. Y hemos hecho, a raíz de la situación de pandemia, una gran reconversión de la Dante, que en este con todos sus cursos no dejamos de dar clase ninguna porque nos reconvertimos inmediatamente. Ah, ¿de dónde? De la reconversión, de la reconversión Bueno, de... no, la Dante no ha dejado de funcionar, no ha dejado de dar clase, no ha dejado de brindar libros y películas a través de su biblioteca, que pertenece a una red de bibliotecas de Dantes de todo el mundo. Y quería comentarte que, bueno, además de los cursos que están funcionando, en agosto van a empezar los cursos nuevos, un primer año que va a tener la modalidad virtual siempre, y un curso para aquella gente que necesite certificar su italiano a través de los exámenes PLIDA P1. Bien. La Dante es centro certificador de nivel internacional de los exámenes PLIDA, que desde hace un tiempo son necesarios para aquellos que están tramitando su ciudadanía por matrimonio. Bueno. Non ha edad. O sea, puede
el curso son generales para todos, Los hacia... cursos son para adultos, Ah, para adultos. pero sí, sí. Tenemos cursos de niños y adolescentes que ya iniciaron en marzo. Claro. Los que inician en agosto son cursos para adultos, pero un adulto de 15, 16 años. Un Claro. adulto Decime, joven. en Berizo, decime también en Berizo dónde pueden ir los chicos, porque los Se jugadores... tienen, la sede está cerrada, las sedes están cerradas por pandemia. Bueno, sí, lógico, claro. Yo les paso el mail de la DAC, que es Bueno. secretaría Sí, sí, después me pasás el mail. secretaría@lp.com. Claro. Se está cortando, evidentemente se está saturando todo, y es normal, porque siempre, viste, yo te agradezco muchísimo. Creo que habíamos Por dado nada. una buena pincelada así, muy rápida, de lo que hace, de lo que hace la inmigración y bueno, y todo Sí, lo que significa Berisso, Ensenada, porque realmente releyendo la historia, o hay cosas que uno no le daba mayor importancia, ¿no? En esos años, y no sé, sea porque a mí me gusta, ¿no? Todo esto me gusta investigar y cómo es que se llegaron a hacer tantas cosas. Te agradezco muchísimo, Patricia. no, por nada. Y bueno, nada, acá estamos. Esta gente de Berisso, lo mismo, meterá en contacto conmigo, que más adelante o cuando quieran hacer algo, se encuentra. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Un besito y nos vemos. Esperemos después de la pandemia. Chao. Nuestro Sí. café en Habana lo vamos a volver a... Chao, pa. Chao. Chao, chao.